Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de Sabiduría Juvenil. Esta vez tenemos una gran invitada con nosotros, que es Margarita Peña, y vamos a hablar sobre el tema de lealtades invisibles y el impacto en nuestra vida diaria. Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Hola Rose, buenas noches. Pues aquí muy apenada porque no sabemos qué pasó con esto de los detalles técnicos, pero bueno, ahora en la grabación parece ser que sí vamos a tener éxito para que todos escuchen lo que tenemos que decirles esta noche. Así es. Gracias por la invitación y buenas noches a todas y a todos. No, pues muchas gracias a ti. Y así es, en efecto, tuvimos dificultades técnicas, no sabemos a qué se deban. Yo creo que, como dicen, el universo nos indicó que teníamos que hacerlo grabado para facilitarles la información a nuestros oyentes. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Te gustaría? Muchas gracias, claro que sí, Rose. Bueno, como primera pregunta me gustaría que me contestaras la pregunta de ¿qué es una lealtad invisible? Pues imaginemos una red invisible que nos conecta con nuestros ancestros y miembros de nuestra familia. Esta red está conformada por lealtades y las podemos definir también como vínculos o compromisos inconscientes que asumimos hacia nuestra familia. ¿Cómo lo podemos observar? Se nos muestran como patrones de comportamiento, emociones y decisiones que replicamos de manera inconsciente. Estas lealtades a menudo influyen en nuestras decisiones, relaciones y bienestar en general. Elegimos inconscientemente actuar desde las necesidades y sufrimientos de otros. También podemos entender que lo- la familia como sistema se autodetermina, ¿no? Esto significa que crea sus propias reglas, significados, patrones de interacción. Esto desde la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y de Maturana, ¿sí? Y se ve a la familia dentro de esta teoría como una entidad y es considerada como un sistema cerrado que opera bajo sus propias reglas y las lealtades familiares son como programas, ¿sí? Que guían la interacción dentro de este sistema y entre él mismo se reproduce. O sea, todo esto de los sistemas es algo complejo cuando no lo entiendes, pero ya cuando lo entiendes, empieza a tener mucha razón, pues, de ser. Por ejemplo, esta parte de las lealtades, podríamos verlo como algo que se transmite de generación en generación y es parte del sistema para seguir sobreviviendo, entre comillas, porque aquí, ¿qué pasa? O sea, por lealtad a otro, vivimos una misma vida de ese ancestro, de sistema puede ser que, por ejemplo, platicaba hace un momento la parte esta de las mujeres violentadas, ¿no? Si dentro de tu sistema hay mujeres violentadas, muy probablemente tú también puedas ser una mujer violentada o estar en una situación de violencia. Entonces, aquí es por lealtad a esas mujeres, yo también digo yo por ti, ¿no? Pero aquí de qué se trata, que tengamos en cuenta que también tenemos la posibilidad de, de determinar algo diferente para nuestra vida, ¿no? Y aquí las constelaciones familiares nos ayudan para poder respetar el destino de los otros y llevar nuestro propio camino, ¿no? O sea, a través de respetar a estas personas que a veces esta parte del amor inconsciente que tenemos, porque tú vas a decir, bueno,
¿Y por qué? Pues por amor inconsciente a esas personas, ¿no? Lo hacemos, o sea, tenemos esas lealtades. Ujú. Ok, muy bien. Ahora, con respecto a cómo se pueden manifestar estas lealtades en nuestras relaciones familiares. Am, ¿Cómo pueden, cuando un miembro, por ejemplo, cuando un miembro de la familia siente culpa por la exclusión y Ujú, busca compensar de alguna manera, a menudo a costa de su propio bienestar, ¿no? ujú, Ahí es que lo que te decía, yo voy a ser exitosa o rico, voy a ser feliz. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser rico, feliz, tener una vida exitosa si alguien de mi familia no lo fue? Y es una culpa que también es inconsciente, ¿no? O sea, es algo que no me puedo permitir. ujú, Y por ejemplo, decían en un curso que tomé, ¿y por qué no tomamos las cosas lindas de nuestros ancestros? Sí las tomamos, pero como hay muchos excluidos y no vistos, a través de nuestra vida y de esa lealtad, son vistos a través de nosotros, ¿no? Y esto es inconsciente, o sea, totalmente inconsciente. Ya que lo hacemos consciente, puede cambiar. ujú, Antes no, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que estos patrones los tenemos y vamos de pareja en pareja, por ejemplo, ¿no? Y no nos resulta, y no nos resulta, y la pregunta que nos hacemos es siempre, o más bien lo que nos decimos es siempre me pasa lo mismo. Entonces, si siempre te pasa lo mismo, es que tienes un patrón que trabajar, o que resolver, o que restaurar. ¿Sí? ujú, Entonces, aquí es muy importante que, que nos demos cuenta de esos patrones y podamos resolverlos. Ajá. ujú, Aquí lo más importante también es, nos damos cuenta y algo puede cambiar, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ujú, Que estoy con el mismo tipo de pareja, o sea, no estoy siendo exitosa, no estoy siendo exitoso, este, mm, tengo culpa hacia ciertas situaciones, no soy lo suficientemente valioso, ¿no? O valiosa. Entonces, ¿por qué? Pues porque a través de mí se ve reflejado un ancestro o algo de nuestro sistema que tiene que ser visto a ok. través de nosotros. Hace unos minutos mencionabas que existían los excluidos y los no vistos. Ujú. ¿Qué se refiere con eso? Pues dentro del sistema familiar hay una parte de personas que parecen malas para el sistema. Bert Hellinger decía que en un principio se tenía a estas personas excluidas, bueno, también de las constelaciones, ¿no? O sea, eran los que habían hecho daño, los que habían matado, las personas, por ejemplo, que habían sido abusadas, las mujeres que no se casaban y tenían hijos, ¿no? Entonces, los bebés no nacidos o abortados, los bebés muertos en el vientre de la madre, o sea, todos esos excluidos, ¿no? Eh, Son los que a través de nosotros pueden ser vistos, ¿no? También, ¿no? Y es bien importante porque aquí antes en las constelaciones no se tomaban en cuenta, pero cuando nos damos cuenta, o se cuenta, bueno, Bert Hellinger, que también determinan los destinos, ¿no? Y aquí hay una orden del amor muy importante, que es
todos tenemos el mismo derecho de pertenecer. ¿Me Ajá. puedes repetir? Hayas hecho lo que hayas hecho y Ajá. hayas, Ah, es que sí, se perdió un poquito todos la señal. tenemos, todos tenemos el mismo derecho de pertenecer Ujú. dentro de las órdenes del amor, Ok. que es dentro de la filosofía de las constelaciones. Los buenos, los malos, todos tenemos el mismo derecho de pertenecer. Entonces, cuando tú aceptas estos excluidos de tu sistema, Ujú. que a veces no sabemos quiénes son, por supuesto, a veces te llega la información de quién pueda ser, ¿no? Pero son muchos. Imagínate a todos que fueron y de pronto se convirtieron en los hermanos de la mamá, ¿no? O sea, forman parte del sistema, pero no están ahí, pero también trastocan una parte también de sistémica que es la jerarquía. O sea, no ven a su mamá, no la toman porque representa una hermana, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí pues no es tomado como el hijo, sino como el hermano. Entonces ahí hay también algo que desequilibra el sistema, ¿no? Aparte de todos esos excluidos. Y esta parte es dentro de la filosofía de las constelaciones, la jerarquía, que es también muy, muy importante. Y la jerarquía es algo que da orden al sistema. Ujú. Entonces, eh, hay que respetar la jerarquía dentro de nuestro sistema familiar. Los que vienen antes siempre son importantes, los que vienen después también, pero hay que respetar esa jerarquía. Por ejemplo, hay veces que nosotros como hijos nos queremos convertir en los papás de nuestros papás, ¿no? Entonces eso trastoca el sistema familiar Ok. o Y yo nuestra creo que propia eso es vida, porque nos fundamental. convertimos en los papás de nuestros papás, pues imagínate, no Ujú. nos ponemos en el lugar de los menores. Claro, por lo que entiendo y comentas, es importante que tengamos bien el rol que desempeñamos dentro de nuestra familia para que de esa manera pues interactuemos de forma adecuada con cada una de las personas que integran la misma, ¿no? Sí, porque también pasa entre hermanos, ¿no? Que los menores quieren ser los mayores, ¿no? Y son los que organizan y son los que dicen cómo hacer las cosas. Y aquí cada persona dentro del sistema debe de tener un lugar, ¿no? Y si eres la menor de varios hermanos, tienes que ocupar ese lugar y el mayor tiene que ocupar ese lugar. Y todas esas personas que, por ejemplo, murieron, Ujú. también tienen que darle su lugar, ¿no? Por ejemplo, los niños que han sido, pues no han nacido, pues, ¿no? O sea, aquí es bien importante que si esto ha pasado, que se reconozca que estuvieron, ¿no? Porque muchas veces eso trastoca el sistema y a los posteriores, ¿no? Pueden ser tus hijos o puede ser alguien más del sistema. Ok, muy bien. Ahora, ¿es posible que las lealtades invisibles limiten nuestras aspiraciones o metas personales? Pues sí, por ejemplo, aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que tenemos patrones, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu aspiración es casarte, ¿no? Y tu vida es, me quiero vestir de novia y de pronto, pues no encuentro a la persona indicada, ¿qué pasa ahí? O sea, estoy teniendo una lealtad hacia alguien, hacia una persona de mi sistema. Te comentaba el otro día que pasó que una persona vino a constelar y la lealtad de no
poder contraer matrimonio con alguien, pensaba que era del lado de su papá, porque había muchas mujeres que no se habían casado y habían tenido hijos sin casarse. ¿Qué pasa? No era esa lealtad a las tías o hermanas, ¿no? Del padre. Era hacia la mamá y hacia la abuela. Pero fíjate lo curioso que es, porque en este sentido, esta mujer me comentó que el tema ahí era que esta persona, su mamá, no se había casado con un hombre que amaba. Wow. Por esa situación, y se pudo ver en la constelación, no se casaba ella, ¿no? Y también, por ejemplo, su abuela seguramente le pasó lo mismo. Entonces, imagínate cómo puede afectar en, en nuestra vida, ¿no? Y en nuestras aspiraciones esa parte, ¿no? O por ejemplo, también esta parte en cuanto a la abundancia, ¿no? Y en cuanto a la riqueza, esas creencias de no poder llegar a tener mucho dinero, llegar a tener abundancia plena. ¿Por qué? Pues porque los otros o nuestros ancestros no lo lograron. O a lo mejor fueron defraudados y nosotros no queremos vivir o lo mismo o bien por lealtad digo, pues yo tampoco lo hago, ¿no? Entonces aquí es, ¿cómo puede afectar? Pues muchísimo, ¿no? Claro. Imagínate en decisiones tan importantes como estas situaciones o también estas mujeres que son violentadas, imagínate. Ujú. O sea, muchas en algún momento hasta les cuesta la vida, ¿no? Entonces, nos afectan porque sí tiene un impacto eh, hacia nuestra vida, ¿no? También puede haber lealtades positivas, pero regularmente, si no logras algo, si siempre te pasa lo mismo, pues ahí hay un indudablemente ¿no? Claro. Inconsciente. Y ahorita como estabas mencionando, pues los patrones, ¿no? Creo que es algo que has mencionado de forma constante, los patrones que van surgiendo, pero me surge a mí esta pregunta de cómo afectan estos patrones que vamos teniendo y que van generando esa relación con nuestros padres o con nuestros abuelos o en este caso con nuestros bisabuelos, que a final de cuentas pues es un lazo que nos va uniendo. Ujú. Mira, puedo compartirte un ejemplo también. Por ejemplo, Miguel crece en una familia donde su padre había sido un ingeniero muy exitoso, ¿no? Pero había perdido su trabajo y había tenido o había vivido un momento muy crítico en su carrera. La familia se enfrentó a dificultades económicas y Miguel observó el estrés y frustración de su padre. A medida que Miguel se acercaba a la universidad, sintió la presión de seguir los pasos de su padre y convertirse en ingeniero. Y bueno, aunque le interesaban otras áreas como el arte y la música, decidió estudiar ingeniería para honrar el sacrificio de su padre y evitar que los estudios y mucha frustración, ya que la ingeniería no era algo que realmente le convenciera y no era su pasión. Sin embargo, sentía que sería desleal a su padre si no continuaba con ese rumbo. Y bueno, cuando Miguel tomó en conciencia que esto era una lealtad a su padre, eh, empezó a checar qué era lo que le reflejaba su ser, ¿no? Y reconoció su propio deseo. ¿Cuál? Pues de seguir su propio
camino y esto no significa que vaya a deshonrar a su padre, ¿no? Sino al contrario, comenzó a explorar las cosas que realmente amaba hacer por ejemplo, el ser artista Ujú, y cómo podemos honrar a nuestros padres viviendo nuestra propia vida, aunque esos padres de pronto sean demasiado eh, eh, absorbentes, ¿no? En la sistémica es así son y así los tenemos que amar y tenemos que amarlos incondicionalmente y honrarlos. Sin embargo, también una forma de honrarlos es vivir nuestra vida como es. O sea, ir hacia la vida, hacia lo que realmente nos apasiona, hacia lo que realmente eh, nos hace ser felices, a vivir nuestro propósito. Ajá. Pero bueno, eso tiene que ver también con un trabajo interno muy importante, ¿no? Hace unos días platicaba con una chiquilla y aquí bien importante, no querías tener un trato con su mamá, ¿no? El tema con la mamá en algunas personas es muy reacio. Y decía, pues quien tiene que venir a hacer algo es ella, ¿no? Y aquí la respuesta es no. O sea, ella tiene que ser como tiene que ser. Aquí tú qué tienes que hacer, cambiar en ti y verla de otra manera. Probablemente ella no va a cambiar nunca, porque ella no es la que se está dando cuenta de esta situación. Entonces aquí lo que yo le sugería es ámala como es y amar a los padres como son. Eso es algo que tenemos, que debemos hacer desde el corazón, porque también es esta parte de no, ella tiene sus creencias y me resisto, pues sí, tiene sus creencias, son sus creencias, tú puedes, no puedes ir en contra de sus creencias, pero sí respetarlas y tú vivir tu vida, o sea, ya eres un adulto, tú sabes qué batallas puedes eh, eh, enfrentar o no. Aquí sí, pero esta parte también de estar en el adulto nos hace cambiar nuestra perspectiva, ¿no? De ver a nuestros padres como esas personas que tuvieron o tienen muchos temas no resueltos. Aquí, si yo estoy trabajando en mí algo va a cambiar, entonces algo se mueve también afuera. En esta parte de que el sistema con algo que se mueva, se mueve algo también hacia afuera. O sea, si yo cambio, algo cambia, podemos tener ciertos cambios, ¿no? Hacia afuera con nuestros padres. Y el primer cambio es verlos como esas personas que nos dieron la vida, ¿no? Y diría mi maestra, así te hubieran tirado a la basura, te dieron la vida. Ujú. Aunque en algún momento no podamos entender cómo alguien puede hacer eso, ujú. dieron la vida. Ujú. Ay, qué bonito lo dijiste. Gracias. Sí, bueno, oh, aquí tengo otra pregunta que me gustaría que nos contestaras, que dice, ¿cómo se puede equilibrar las lealtades familiares sin sacrificar nuestro crecimiento personal? ¿Cómo se pueden, pues devolviéndoles el destino a esas personas, ¿no? Respetando su destino. O sea, devolviéndoles, agradeciéndoles y saber que eh, aunque no hagas lo mismo que ellos, de todas formas perteneces, porque fíjate, aquí algo bien importante es que de pronto sentimos que si nos alejamos de hacer eso, vamos a dejar de pertenecer. Y fíjate, hace algunas semanas atendí a una señora que dice, es que yo estudié esta carrera y seguí con esta carrera
porque yo quería que me reconociera, quería pertenecer y ella sentía que si no estudiaba el mismo caso de Miguel, ¿no? Si es que yo sentía que tenía que pertenecer y que tenían que reconocerme por eso, pero no es necesario, ¿no? O sea, sí, a través de decir yo respeto tu destino y de todas formas pertenezco, porque que hagas algo o no, no te va a dejar fuera de pertenecer a un sistema, ¿no? No te va a dejar eh, aislado, ¿no? Y antes, por ejemplo, pues, ¿qué pasaba? Justo eso, o sea, ¿qué pasaba dentro de las exclusiones de las familias? Pues te Mm. quedabas sin nada, o sea, sin, sin ese eh, apoyo familiar, ¿no? Imagínate estar solo sin ningún apoyo. Ahora tenemos como una posibilidad de tener una familia ampliada, entre comillas, porque bueno, no son de nuestra familia, pero tenemos una red social que también nos puede hablar. No son nuestra familia, pero si tú inconscientemente dices de cualquier forma pertenezco, aunque no cumpla con, con ese destino que está marcado desde mis lealtades, les devuelvo su destino y los tomo en mi corazón, ¿no? Ok. Entonces, regocíjense con mi éxito, con mi vida, con lo que yo puedo hacer. Eso es algo bien importante, devolverle su destino a esas personas y que sepan o que sepamos que también a través de nuestra vida podemos honrarlos de otra manera, podemos tener esta parte de seguir perteneciendo, que es algo bien importante. Y por eso de pronto también nos enganchamos en estas lealtades inconscientes, vuelvo a decir. Claro. Entonces, ya aquí viene la pregunta obligada. ¿Cuál es el impacto que tienen nuestras toma de decisiones, estas lealtades? Pues justamente esa, ¿no? De seguir con los mismos patrones. O sea, en nuestras decisiones, es decir, volvemos a replicar lo mismo. Entonces, yo y tengo mujer fue violentada dentro de mi sistema familiar, ¿qué pasa? Pues yo también soy violentado, o permito ser violentado, ¿no? No, mis abuelos murieron pobres, por ejemplo, y pues yo también, ¿por qué voy a ser rico, ¿no? Si pues en ese tipo de circunstancias, o sea, aquí es cómo afectan, pues muy, muy poderosamente, ¿no? Claro. Y bien, como lo mencionas, pues yo creo que estas lealtades son inconscientes porque lo vamos haciendo con el paso del tiempo y a lo mejor no nos Mm, damos cuenta, ¿no? Y yo creo que por eso tú eres la experta que ayudas a otros a que se den cuenta. Pues vamos ayudando, o sea, yo quisiera ser como Bert, todavía creo que me falta mucho, pero sí, justo la experiencia te la da ver muchos, muchos, muchos casos y que puedes identificar ya este tipo de situaciones, ¿no? Y que es muy importante que la gente empiece a vivir sus propios destinos, su propio propósito y que podamos amar desde otra perspectiva a nuestros ancestros, ¿no? Desde la libertad, desde el vivir nuestra vida y honrarlos de esa manera. Claro. Y yo creo que es fundamental también que los tomemos, ¿no? Que es como algo que se menciona tanto en las constelaciones como en la parte de las lealtades, el tomar tanto a la madre o al padre
y a los que están de la parte de atrás, ¿no? Para que hagamos las cosas desde nuestro corazón. Claro que sí, aunque a veces es difícil, ¿no? Es, es como, o sea, tenemos muchas resistencias y lo he visto varias veces, o sea que hay personas que sí tienen resistencias, ¿no? Y es importante trabajar esas resistencias, restaurar el equilibrio en nuestro sistema, ¿no? Y a veces, pues es comprometerte contigo para poder eh, justo tomar a todos en nuestro corazón, ¿no? A los buenos, a los malos, a todos, porque todos tenemos el mismo derecho de pertenecer. Esto suena muy complicado y créeme que sí, en cierta forma lo es, ¿no? Yo vi esta parte de perpetradores y víctimas, ¿no? En una constelación que me dijo una de las chicas, quiero constelar este tema, ¿no? Que sí me provoca mucho. Y más que a los perpetradores, por ejemplo, de la aversión hacia las víctimas, eso que le causaba más bronca que los mismos perpetradores, ¿no? Entonces aquí es, yo no quiero ser víctima, no quiero ser perpetrador, entonces también respeto eh, eso que está pasando entre ellos, porque víctima y victimario pertenecen al mismo sistema. Entonces aquí que es respetar también eso que se está dando a nivel sistémico, también para equilibrar de cierta forma lo que se ha hecho en uno u otro sistema familiar. Claro. Bueno, pues me gustaría cerrar con una pregunta que yo creo que ahorita que estaba considerándola, dentro de las lealtades invisibles, ¿entra la obligación, el deber o el tener? Yo creo que Ok, el amor, o sea, es decir, que ser todos nuestros ancestros a través de nosotros, ¿no? O sea, más allá de estas situaciones que comentas, es nosotros por amor determinamos que esto sea. Seguir los patrones, seguir, y vas a decir, güey, la gente a lo mejor eh, no lo podemos entender, pero cuando lo ves es justo yo por ti, ¿no? Y también lo podemos hacer con las mamás, por las mamás, ¿no? O sea, y vivir la misma vida que vivieron nuestras madres. Y es yo por ti. Entonces, aquí es devolverle su destino con respeto, ¿no? Más bien, devolvérselas el destino y ver cómo es este destino y cómo lo respetas, se lo devuelves, ok. ¿no? A esas personas. Entonces yo diría por respeto y por amor, ¿no? O sea, devolverles ese destino. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, claro que sí. Yo creo que es lo más importante, el amor que tenemos que dar y recibir entre todos los que estamos dentro de una familia. Yo creo que eso es lo más esencial. Sí, quizá en otro momento podríamos, bueno, si quisieras tú volver a invitarme a hablar justamente de esta parte son las órdenes del amor, ¿no? Para que la gente pueda empezar a conocer qué, qué es lo que nos hace tener como una vida diferente desde la filosofía de las constelaciones familiares, ¿no? Y mucho, yo cuando explico esto en los talleres, de pronto empiezan diríamos, a caer los veintes, ¿no? Y de pronto dicen, ups, esto me pasa a mí, ay, aquí estoy, y ubicar
a nuestras zonas que nos ven, en qué momento están y cómo están viviendo su vida a través de, si están dentro de las órdenes del amor o de pronto, pues todos vivimos altibajos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablar de las órdenes del amor es algo muy bonito porque podemos entender ciertas cuestiones que aquí ya hemos tocado como la pertenencia, la jerarquía, ¿no? Y, y pues que todos aquí sí tenemos el mismo derecho de pertenecer. Perfecto. Pues ya estamos por concluir nuestro programa del día de hoy. No sé si quieras comentar algo de forma adicional. Pues nada, solo agradecer y nuevamente, pues son temas muy, muy extensos, ¿no? Que tiempo nos faltaría como para desarrollarlos más. Ujú. Eh, y bueno, espero que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir este espacio. Y pues nuevamente agradecerte, agradecerle a las personas. Y si tienen algunas preguntas, pues pueden acceder a, a los comentarios o mandar directamente a mi perfil, ¿no? Margarita Peña, entrenadora mental y emocional, algunas preguntas o por mensaje privado y pues aquí estamos para ayudarles a resolver todas estas situaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Maggie, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Rose. Es muy gratificante. Gracias. Gracias.